¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están hoy? Espero que muy bien. Muchas gracias por acompañarnos, por permitirnos ingresar a vuestros hogares una vez más. El pasado sábado se cumplieron 169 años de la muerte del general San Martín. Una personalidad indudablemente no solamente para la Argentina, sino para América. El mundo lo reconoce, por otra parte, ¿no? El mundo lo reconoce a San Martín. San Martín, que nació en la gobernación de lo que era la gobernación de Yapeyú, siendo muy chico lo llevaron a España, toda historia conocida, y allá se hizo militar ya en España, ¿no? Pero después volvió con otros argentinos, volvieron al Río de la Plata. La idea de San Martín era liberar el continente americano. Entonces, independencia, libertad y la unión de los pueblos, americanos, algo que todavía seguimos esperando unos cuantos, y es una materia pendiente indudablemente. Lo que hizo San Martín fue increíble. Yo no le voy a pedir que vaya a los Andes, a la cordillera. Mire fotos nada más. Mire una foto de la cordillera de los Andes. Y piense que San Martín cruzó esa cordillera con toda su gente para llevar la libertad a Chile, primero y después a Perú, ¿no? Una tarea increíble, en poco tiempo, porque no fueron tantos los años que San Martín estuvo acá en estas tierras. Y después, por cuestiones políticas y demás, se volvió a Europa. Y alguna vez iba a volver y no volvió. Se quedó, qué cosa, ¿no? Y murió sin que le sobre nada, en Francia. Indudablemente San Martín organizó un escenario político para y estratégico para llevar a cabo su plan. Buenos Aires se oponía, la mayoría de Buenos Aires pretendía que San Martín deje esa idea de libertad y venga aquí y pelee con Artigas. Una cosa que San Martín nunca lo escuchó, ¿no? Tenía claro que la prioridad era otra, pero a los porteños les molestaba Artigas. ¿Qué cosa? No vieron la cosa, no vieron cómo era la idea sanmartiniana. San Martín incluso fue uno de los que más hizo fuerza para que de una buena vez y por todas declaren la independencia. En 1810 la Revolución de Mayo, pero en 1816 recién la independencia, porque la del 15 que declaró Artigas aquí, con la mitad de lo que era el virreinato, entonces Buenos Aires no la tuvo en cuenta, ¿no? Pero San Martín necesitaba que esto sea independiente, porque si dependía de España, ¿en nombre de quién iba a pelear contra España? ¿Qué cosa? Uno mira, analiza, se ubica en la época, trata al menos de ubicarse en la época, y igual hay cosas que son difíciles de entender. Y el plan de San Martín consistía en formar un ejército en Mendoza y después cruzar los Andes, liberar Chile, formar una flota, desembarcar en Lima y conseguir la libertad de Perú. Era una cosa de loco. Hoy es una cosa que no se puede creer. Por eso es que todo esto, las gestas sanmartinianas se estudian en el mundo. Por eso, una cosa que no se puede creer. No vamos a entrar en detalles, por supuesto, porque la historia la conocemos. La historia la conocemos. Y todavía creo que estamos en deuda
con San Martín. Se me ocurre que estamos en deuda con aquella idea que muchos dicen hoy que sería fantástica y levantan las banderas, pero nada hacen para lograr aquella unión, ¿no? En Perú se lo recuerda como el fundador de la libertad del Perú, el fundador de la República también, o bien como el generalísimo de las armas. Para los chilenos, el capitán general o el gran capitán. En nuestro país es el padre de la patria, el santo de la espada. Y lamentablemente, como otros grandes de nuestra historia, murió en el exilio. Y bueno, son así las cosas. Son así las cosas. Es bueno recordar todo esto, es bueno profundizar. Algunos cometen la torpeza de criticar a San Martín. Creo que es una torpeza. Son incapaces de ubicarse en la época. Entonces, habría que ubicarse en la época primero, antes de emitir un juicio, y conocer pormenores todo lo que tuvo que hacer. Ni hablemos de las enfermedades de San Martín, ni hablemos. Y sin embargo lo hizo. Sin embargo, lo hizo. Creo que no debemos nosotros cansarnos de hablar sobre San Martín. No debemos dejar de hacerlo jamás y debemos recordar su figura. Lamentablemente se lo recuerda en el día de su muerte, como tantas cosas que uno no entiende, ¿no? Cuando el día más importante fue en realidad el 25 de febrero de 1778, que nació, ahí nació. Pero bueno, al menos se lo recuerda a San Martín. Hay muchas frases sanmartinianas, algunas de ellas vamos a exponer a continuación antes de ir a los títulos de este programa.
En estos días, el próximo 22, ya estamos cerca, se realiza la 6ª jornada hortícola regional. Yo creo que esto es realmente muy importante. La horticultura debe volver a tener la importancia que tuvo alguna vez y allá lejos en el tiempo en nuestra región. Por muchos motivos después la horticultura quedó de lado. Se hizo una conferencia de prensa días atrás, nosotros estuvimos allí charlando con Franco Pesini, que es el presidente del Círculo de Profesionales de la Agronomía del Departamento de Federación. También estuvimos charlando con la profesional Andrea Gandolfi, que es del INTA, para hablar de todas estas cosas, no solamente, ya no de las jornadas y lo que se va a hacer en las jornadas, algo que se ha publicado en todos los medios, pero sino hablar de la horticultura, la necesidad de impulsar abiertamente y decididamente la horticultura. ¿Cómo puede ser que nosotros comamos lo que se produce en otro lado? Si acá tenemos todo. Esta es la nota entonces que realizábamos con Pesini y con Gandolfi. Bueno, se ha perdido en cierta forma y durante unos años, y yo opino que de a poco se está recuperando la cultura del trabajo de la tierra. Hay una tendencia en consumir alimentos saludables y mucha gente está tomando conciencia de producir sus propios alimentos en una pequeña huerta que probablemente no le va a alcanzar para toda la diversidad de productos que hay, pero sí colabora en la canasta familiar esa pequeña producción, y eso es algo que se lo viene trabajando a lo largo de estos años con el programa Pro Huerta del INTA, promover las huertas familiares. A nivel productivo, los productores comerciales, es una actividad bastante oscilante porque requiere mucha inversión en infraestructura, sobre todo cuando se hacen cultivos bajo cubierta y no tanto a campo. Y en este caso está también la actividad muy sujeta a los vaivenes de la economía y del valor de los productos, y cuando al productor no le resulta rentable, muchas veces le resulta difícil continuar con su producción. Claro, eso se da en todo lo que tenga que ver con la producción agropecuaria, ¿no? Si el precio no da pérdida, pero no todos dejan de producir. Sí, exactamente, no. Acá en esta zona está bastante arraigado el tema y mucha gente, o sea, yo salgo y realmente veo huertas, los productores citrícolas tienen sus huertas, en general, personalmente pienso que se ha recuperado bastante este tema de la huerta familiar. Ahora, seguramente ustedes tienen cifras que nosotros no tenemos, pero por lo que vemos nosotros, cada 10 cosas que se consumen, 9 vienen de afuera, de otras provincias, lo que es un disparate. Sí, por ahí es verdad lo que decís, hay cinturones verdes cercanos por ahí a las ciudades más grandes que producen en un volumen muy alto y en gran variedad, ¿no? Entonces por ahí les resulta más fácil a los camiones que van a llevar algún bulto o algo a los mercados volverse con algo de mercadería y tenerlo a un menor costo que lo que se produciría acá, ¿no? Pero como bien vos decías, y por ahí Andrea lo ratificaba, nosotros estamos viendo que hay muchas huertas locales propias de productores y también de amas de casa, como hablamos hoy en la conferencia. Entonces, eso es muy valioso. Como vos decías, por ahí antes era mucho más comercial. Recuerden que nosotros plantábamos cebolla, se mandaba a Mar del Plata, se hacía mucho melón, mucha sandía, morrón a campos, algo que lo perdimos totalmente y acá en la zona se hacía. En algún momento acá había maní, había de todo. Sí, la verdad que sí. Yo creo que por ahí muy influenciado, como decías vos, a la actividad citrícola, que se incluyó y encontró un nicho en esta zona que es productivamente muy bueno y en su momento fue muy rentable, lo que fue desplazando a una actividad que requiere bastante mano de obra, ¿no? Por ahí uno compara la citricultura, tiene muchas herramientas, pulverizadoras, tractores,
arados, que es mucho más fácil mantener limpio, por ejemplo, los lotes. En cambio, en horticultura es un trabajo muy artesanal, ¿no? Uno tiene que sacar la maleza con azada, prácticamente requiere mucha mano de obra. Hoy la mano de obra es cara en relación a los costos, a lo que vos percibís por la venta. Entonces, por ahí estamos muy limitados en esta zona principalmente, ¿no? La actividad citrícola demanda mucha mano de obra que no está disponible o que es más tranqui de realizar si la comparás con la labor que deberías hacer en la horticultura. Entonces yo creo que por ese lado fue desplazando un poco a lo que sería la horticultura comercial, ¿no? Pero no tengo dudas que la horticultura propia de cada productor citrícola, de cada productor ganadero o de cada casa, porque hoy lo están incorporando mucho con jardines verticales y eso, que lo producen dentro de vines o en estructuras verticales, está creciendo cada vez más. Les decía que las cosas se han perdido hace 35 o 40 años, que puede ser mucho para uno, pero no para una ciudad, una región, un país, ¿no? Hubo un proyecto muy interesante que llegó al Centro de Actividades Económicas de créditos muy baratos, créditos internacionales muy baratos para horticultura. Acá no se presentó nadie. Entonces ese proyecto se lo acercó al centro comercial de Salto. Bueno, lo que hicieron en Salto fue una cosa espectacular. Ya había, y con eso, ¿qué nos pasa a nosotros? Mira, personalmente pienso que el tema de los créditos, en general el productor nuestro es bastante reticente a tomar créditos. Me parece que no le gusta deber, que no le gusta tener el compromiso, el temor a no poder pagarlo y cumplir con el compromiso. Han surgido otras opciones, que hemos tenido incluso reuniones con productores, con pequeños microcréditos que han surgido luego de lo que vos comentás, Gustavo, y no hemos visto entusiasmo por tomar líneas de crédito. Realmente son pocos los que lo siguen haciendo. Pero sin dinero es muy difícil hacer una producción a gran escala. Totalmente, requiere, hoy hablábamos, una gran inversión en infraestructura, y que hay que renovarla, cada 3-4 años hay que renovarla, y es ahí donde al productor se le plantea la disyuntiva de la continuidad. Ahora, nosotros vemos desde hace años que sigue siendo una actividad muy promisoria para la región. De hecho, todos los productores que tenemos en la zona venden localmente su producción. Alguno más grande vende al mercado, o lo que sobra lo mandan a mercados, tanto provincial como mercado central. Pero en general el productor local está vendiendo localmente. Todavía no hemos ajustado estos datos. Hace unos años se hablaba de que un 70% de la producción venía de afuera. Quizás siga viniendo, pero lo que sí sé es que los productores en su mayoría venden localmente, o en la región, Federación, Concordia, lo cual es bastante importante también, y es lo que se busca, lo que hablábamos hoy de soberanía alimentaria, de tratar de producir lo más cerca posible los alimentos que consume cada ciudad, hacia la sustentabilidad, hacia el medio ambiente, hacia el ahorro del flete, en que el producto sea más económico también. Esta gente que produce aquí, como bien nos decía ella, convoca al técnico, porque eso también es importante. Si hoy necesitamos, para producir necesitamos fertilizantes. No cualquiera conoce el manejo del fertilizante. No cualquier producción necesita o requiere el mismo fertilizante, ni las mismas cantidades, ni las mismas formas, para lo cual el técnico es de primordial importancia, porque tal vez en una de esas no necesitamos fertilizante aquí, pero sí allá. Sí, la realidad es que la demanda está y estuvo. La realidad también es que
hace varios años por ahí no contábamos con técnicos que estén completamente especializados en la ciudad como para por ahí llevar a cabo ciertos cultivos que los productores demandaban. No estaban capacitados para asesorarlos. Recuerden que nosotros es una rama muy amplia, algunos se dedican a citricultura, otros se dedican a ganadería, otros se dedican a arándano, es muy amplio, ¿no? Es como el médico, cada uno tiene su especialidad. Y lo cual está bien. Me parece perfecto, porque dentro de cada actividad es muy amplio el abanico que se abre de capacitación que vos tenés que realizar para poder hacer. Como decías, fertilizantes, control de malezas, control de insectos, de hongos, porque uno tiene que preservar la calidad, primero organoléptica, todo lo que vos ves de la verdura, pero también tenés que tratar de hacerlo con el menor impacto para el consumidor, ¿no? Y lo que nos pasaba era que el productor tenía que terminar yendo a Salto, como vos decías, un gran macizo hortícola, a consultar a un técnico, porque por ahí, dentro de lo que es la ciudad, no contamos con un asesor capacitado en eso. Desde hace 5, 6, 7 años, capaz, ya contamos con 2 o 3 técnicos que están trabajando mucho en horticultura, así que bueno, eso también nos pone muy contentos porque uno trata de darle soluciones a todos los productores, ¿no? de todos los tipos de actividades. Así que yo creo que, contestando un poco a tu pregunta, hoy sí, hoy los asesores, los técnicos asesores, ingenieros agrónomos nucleados en el círculo, que quieren dedicarse a la horticultura, están consiguiendo mucha disponibilidad de productores que quieren incorporar a algún técnico para mejorar su producción. Es necesario en el terreno no solamente lograr buena mercadería, tiene que ser linda, tiene que ser sana y además tiene que lograrse en el mismo espacio la mayor cantidad posible de producción, lo cual requiere un trabajo importante y requiere además una ayuda de fertilizantes, porque si sacamos un tomate que es feo no lo vendemos, por más que se diga que no queremos los fertilizantes, no se vende. Sí, exactamente. Se requiere, y la horticultura es una de las actividades que requiere muchísimo conocimiento técnico por la gran diversidad de cultivos que implica, y cada uno se maneja diferente, y cada cultivo tiene sus propias plagas y enfermedades. Y hemos tenido técnicos muy buenos en la zona, pero al no haber la demanda suficiente, realmente se han tenido que ir a trabajar de la horticultura y a vivir de la horticultura a otras zonas. Se han perdido esos técnicos. Hemos trabajado en la formación de técnicos, juntamente con el INTA también, y es un proceso, es un largo proceso formar un técnico y tiene que realmente haber una demanda local. Con respecto a esto, bueno, lo que va a ayudar a la inserción de los técnicos en el mundo de la horticultura local es la implementación de las buenas prácticas agrícolas que hoy conversábamos, esta nueva normativa. Se va aplicando lentamente, no tan lentamente en algún tipo de producciones, en otra va a demorar un poquito más. A partir del 2021 en horticultura se va a tener que aplicar para el productor que quiera comercializar sus productos por la vía formal, digamos, porque van a tener que tener, digamos, la documentación que acompañe y que permite la trazabilidad o la identificación de ese producto a lo largo de la cadena comercial. Y para realmente implementar buenas prácticas va a ser necesario que el productor tenga su técnico especialista en esto y va a ser un trabajo conjunto. El técnico se busca que acompañe al productor, juntos diseñan su establecimiento para lograr, digamos, producir, como vos decís, de la mejor manera posible para el medio ambiente, para el productor, para el trabajador rural, para el consumidor. O sea, todos tienen que salir beneficiados en este proceso. Así que realmente abarca muchas cosas esto de las buenas prácticas, muchas cosas, pero también mucha tecnología y mucho diálogo con el productor. ¿En algún momento el productor creía o pensaba que sabía más que el técnico?
más que el especialista. Seguramente eso va cambiando. Pero te hago la última pregunta. Nosotros tenemos la posibilidad, porque tenemos la región, la tierra, la zona, el clima, la necesidad de trabajo, no solamente de producir lo que consumimos aquí en horticultura, sino consumir lo que producimos aquí y además sacar de aquí producción. ¿Cuánto puede llevar eso? Sí, como bien vos decías, ¿no? Es algo muy, muy importante, pero yo creo que se viene dando ahora últimamente que esto viene creciendo, me parece, ¿no? Sí. Cada vez es más importante por ahí la demanda que nosotros tenemos para ayudarlos a los productores, porque creo que es un intercambio más que un asesoramiento. Me gusta decir que es un intercambio porque ambos crecemos, uno como profesional y el otro como productor, ¿no? Ambos lados crecen. El productor por ahí se ve muy beneficiado, por ahí es el técnico el que trata de bajar las nuevas tecnologías que se van generando. Hablamos de tecnología tanto en herramientas como por ahí en productos químicos, en nuevos fertilizantes. Los fertilizantes han cambiado muchísimo de lo que eran las viejas fertilizantes de urea, fosfato de amónico, ahora hay fertilizantes de liberación lenta que tienen microelementos, macroelementos que te duran 3 o 4 meses en el suelo liberando de a poquito. Entonces la tecnología ha crecido un montón en todas las actividades, no solamente en la hortícola. Y por ahí a eso le cuesta llegar al productor si no tiene la mano de un asesor, ¿no? Y es el productor por ahí el que le devuelve al ingeniero agrónomo cierta noción de cómo se está implementando eso o qué resultado tuvieron al implementarlo, y eso le permite también al técnico decir, a ver, yo lo implementé en este lugar, la verdad que tuvimos muy buenos resultados, hagámoslo más extensivo, ¿no? Pero que a mayor y mejor producción bajamos los costos. Exactamente. Exactamente, y esa es un poco la función de los ingenieros agrónomos o de los técnicos que asesoran, ¿no? Tratar de que el productor, redundando, produzca la mayor cantidad posible de rendimiento, pero bajando los costos y el impacto en el medio ambiente. Seguramente varios de estos temas se van a tratar ahora en estas jornadas que creo son muy positivas, son muy buenas para el conocimiento. El productor necesita, como bien él decía, conocer. Esta es la posibilidad. Sí, estas jornadas son realmente para nosotros un espacio de encuentro entre productores, técnicos, empresas y, por sobre todo, mucha juventud. Asisten a nuestras jornadas muchos colegios, muchas escuelas agrotécnicas, muchas facultades vienen a escuchar. Y se genera un espacio de intercambio de conocimientos y de experiencias, que son las dos cosas válidas a la hora de producir. Y bueno, con respecto a las buenas prácticas, hay una tendencia a producir orgánico, se habla mucho de las producciones orgánicas, y quería hacer una observación, porque también las buenas prácticas se cree que afecta solo a lo que es agroquímico, fertilizantes químicos, y no, engloba mucho más, van mucho más allá de ese concepto. Las buenas prácticas a la hora de producir en forma orgánica, más que nunca hay que cumplir con las buenas prácticas, porque las contaminaciones en el caso de la horticultura no solamente son por agroquímicos, pueden ser por microorganismos, por aguas que no están en buen estado. Hay muchísimas otras fuentes de contaminación. Animales en el predio, por ejemplo, de todo tipo, desde domésticos hasta alimañas, que hacen que los productos se contaminen a lo largo del proceso productivo y de transporte. Entonces, creemos que hay que dejar de lado los preconceptos de lo que es una buena práctica, que es más de lo mismo. No, tenemos que empezar, digamos, a dialogar, a abrirnos, a incorporarlas de a poco. Cada productor va a ir viendo qué está a su alcance empezar a incorporar. Y así se empieza a crecer. Lo que pasa es que aquí hay un preconcepto, dijiste vos, respecto a la fertilización, que parecía que es poco menos que el demonio si vas a poner un fertilizante, ¿no? Y sí, todo lo que es químico hoy por hoy es considerado, es demonizado.
todo lo que está bien utilizado, un fertilizante químico, la planta, si se aplica la cantidad exacta en el momento exacto, la planta lo aprovecha todo en su totalidad y se traduce en rendimiento. Obviamente que después hay otra serie de prácticas que hacen al cuidado del suelo, que vamos a tratar de que ese suelo sea cada vez más sustentable y cada vez nos podamos independizar un poco más de los químicos, pero se acompaña, digamos, el manejo no solo del agroquímico, del fertilizante, sino con otra serie de tecnologías que mejoran ese suelo a largo plazo. Les agradezco mucho, muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Muchísimas gracias. Ojalá que se pueda lograr y el crecimiento hortícola llegue, no solo porque es otra actividad importante para la economía de la región, sino porque lo que creo que hay que lograr es no solamente abastecer a la región, sino además producir para que salga fuera de la región y se venda en los mercados. Si otros lugares lo hacen, ¿por qué no nosotros? Me parece que eso se debe hacer. Son optimistas, tanto Gandolfi como Pesini son optimistas. Y eso es bueno, son los que saben, sin duda, son los que saben. Un breve corte. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más, en Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox, elegís ver más. Una convocatoria de la gente que defiende el campo, que defiende nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra identidad. El país se hizo en gran medida con el gaucho, siempre postergado, siempre criticado. Se hizo con el caballo, con los animales, con la tarea rural. Hay unos proyectos de ley en el Congreso de la Nación que realmente son lamentables, porque son atentatorios contra esto. Pero por supuesto que uno está de acuerdo absolutamente que si alguien no quiere comer carne, que no coma. Eso no entra en discusión, no está en tela de juicio y vamos a dejarlo en claro. Pero hay una serie de cosas relacionadas con la vida del campo, que sería bueno que todos los legisladores la conozcan estas cosas, antes de hacer una ley, que la conozcan en detalle, que vengan aquí y la conozcan, que vayan al campo y la conozcan, que hablen con los que trabajan en el campo y la conozcan, que charlen con familias que son del campo históricamente, que charlen con ellos, que le pregunten por sus padres, por sus abuelos, por sus bisabuelos. Sería bueno eso, ¿no? Sería bueno. Se aceptan las demás opiniones, pero no perdamos lo nuestro. Usted sabe que aquí en la provincia hay una ley, no me canso de decirlo, lo he repetido no sé cuántas veces. Hay un proyecto de ley que presentó la diputada Elena en defensa del patrimonio cultural, histórico, de nuestra identidad, y que incluye todas estas cosas. Y bueno, pasó a comisión y se quedó así, nadie más lo trató, no le interesó, parece. A diputados no les ha interesado, qué sé yo.
Entonces, una de las personas que organizaba la movilización de aquí, de Chajarí, como le digo, se hizo a lo ancho y a lo largo del país, fue Liliana Salvat, que además es payadora, que es gente del campo, porque se crió en el campo. No le contaron nada. No le inventaron ninguna historia. Ella nació allí en el campo, vivió en el campo y a caballo iba a la escuela. ¿Qué le van a contar? Entonces con ella estuvimos charlando y esta es la nota. Primeramente, gracias Gustavo por llegarte hasta casa a hacer la nota, por todo el apoyo que nos han dado, es infinitamente gracias a todos los medios. Ustedes también de algún modo estuvieron al lado nuestro siempre y eso hay que agradecerlo, porque aprendí alguna frase que dice que hay que ser agradecido para no ser desgraciado. Así que fue muy lindo, muy emotivo, en el marco absoluto del respeto, de la paz, que era lo que nosotros queríamos, ¿no? Bueno, por cuestiones de una ley, que es la 14.346, que es la Ley de Protección Animal, que se han hecho algunas modificaciones y presentaron también, hace unos meses atrás, se presentó un proyecto de modificación, ampliando la otra modificación que se había hecho anteriormente. Y en este proyecto hay muchos puntos oscuros, por ejemplo, hablando de especies y de delitos que no los puntualizan, y de penas y multas que tampoco las puntualizan, ¿no? Así que muy retorcida la presentación esa, porque va más allá de lo que la gente piensa que nosotros estamos en defensa de la jineteada y demás, ¿no? Va mucho más allá de eso, va sobre precisamente el desarrollo del hombre de campo, de la familia rural. El elemento vital del hombre de campo es el caballo y hasta el perro, ¿no? Entonces, en ese ámbito hubo una movilización a nivel nacional que se convocó a través de Mercedes, provincia de Buenos Aires, en 5 o 6 referentes del tradicionalismo, y hicimos una primera reunión en San Justo, en Concepción del Uruguay, ahí con el Tape Chaná a la cabeza, y bueno, ahí nos asesoraron legalmente de cómo estaba la cosa, de que había, además de ese proyecto que ya era el más peligroso, hay 22 proyectos presentados y nosotros ninguno, y tampoco ninguna notificación de nada. Así que bueno, se pusieron a la orden hijos de viejos gauchos que ya son abogados y algunos que están también trabajando como en algún partido político y demás, que se pusieron a la orden para manejarse en esos ámbitos donde nosotros no tenemos acceso y la gente de campo menos. O sea que nosotros por ahí tenemos el acceso a un medio, pero mientras esa gente va a presentar un proyecto, tal vez con un boleto de subte, la gente del campo está trabajando y está sosteniendo la matriz de esta patria como siempre lo hizo. Si nos ponemos a historiar, el gaucho ha sido manipulado, maltratado desde siempre, ¿no? Y sin embargo fue el que a pata de caballo se alistaba para darle libertad a estas patrias sureñas, de la América sureña, que es la libertad que hoy gozan esa gente que pueden presentar un proyecto, ¿no? Y va más allá, decía yo, de un deporte que se pueda utilizar un animal, porque, por ejemplo, yo fui a la escuela 7 años de caballo. Si yo no iba a caballo a la escuela, no podía ir a la escuela. En el secundario me tenía que llevar un caballo hasta el colectivo para que yo pudiera asistir al colectivo e ir a la escuela. Entonces, van contra los derechos de la educación del niño rural, contra los derechos del trabajo del hombre de campo, que no tiene otra manera de llegar al monte, al arroyo, de juntar el ganado. Y como hablábamos con Beto los otros días, con los demás medios, mismo con el presidente de la Rural, es muy amplio eso, va hasta si se le antoja a alguien sacarte una foto porque una mujer de campo está ordeñando una vaca y ellos piensan que la vaca se estresa, pueden hacerte una denuncia y bueno, y un juez puede leerlo de la manera que quiera leerlo. Entonces, es muy amplio esto, y gracias a Dios todo este movimiento que hemos hecho a nivel país, desde los pequeños parajes, pueblitos donde el paisanaje se movió, como las viejas patriadas, se han hecho eco y
y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Monzó, mandó un emisario diciendo que esta semana va a esperar a los centros tradicionalistas, a los referentes de todo este movimiento, para charlar y rever todo el proyecto ¿no? Indudablemente aquí hay, me parece a mí, hay un gran desconocimiento de muchas cosas por parte de algunos que elaboran estos proyectos y después los llevan al Congreso. Hay un desconocimiento de lo nuestro, de nuestra historia, de nuestras tradiciones más auténticas, porque aprobando ese tipo de leyes no se va a poder esquilar una oveja porque hay que atarle la pata. Y porque se puede estresar o maltratar. Vos fijate que las máquinas que esquilan la oveja o el mismo esquilador, a veces se le hace no es noticia que se le puede hacer un tajito en el cuero porque la oveja se mueve, y eso puede ser penado y multado. La gente no tomó dimensión realmente. Ellos piensan que nosotros los paisanos, nuestra gente gaucha, se hizo un movimiento en defensa de la jineteada, de las carreras. Esto nos compete a todos los argentinos. Nosotros somos por esencia argentinos. ¿Y qué es ser argentino? Y bueno, las costumbres nuestras, comer un asado, la gente del campo toma la leche y la vaca se ordeña porque la leche llega a las mesas así. La gente hay mucho desconocimiento, mucha ignorancia. Pero como decía Orlando Veracruz, alguna vez me dijo, Liliana, afuera del Congreso hay ignorantes, me dijo otra palabra, pero hay ignorantes y adentro también. Entonces es muy peligroso que ese proyecto llegue a manos de gente que desconozca todo esto. Es muy lamentable porque si somos argentinos tenemos que saber de dónde venimos, pero bueno, se desconoce y en esa lucha estamos. El gran referente, vos fíjate que la obra cumbre de la literatura argentina es el Martín Fierro. Es una obra integradora entre Brasil, Uruguay y Argentina. Vos llegás a Santa Ana do Livramento, ahí cruzando Rivera, y acá se comenzó a escribir el Martín Fierro. Y bueno, somos, como yo le decía los otros días a los otros medios, llegamos a cualquier parte del mundo donde se baje alguien vestido de bota, bombacha y sombrero, saben que va o de Río Grande do Sul, Uruguay o Argentina. Entonces esa esencia, esa identidad que quieren avasallarnos, sacarnos de alguna manera, vamos a hacer frente con las armas que tenemos, con el respeto absoluto, con la libertad y los derechos. Hay una una sentencia del Martín Fierro de José Hernández cuando dice: es el gaucho en su orfandad de la fortuna del desecho, y muy poquito se ha hecho por defender a mi raza. Debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derechos. En esa búsqueda, en ese respaldo estamos, y así como todo tiene libertad de manifestarse, nosotros también, ¿no? Yo veo, Liliana, que si se pierden ciertas cosas que hacen a lo nuestro, es como quitarle la raíz al árbol. O sea, lógicamente es razonable que se pode el árbol, pero no que se le quite la raíz. Y claro, porque las flores, los retoños, todo se alimenta de esa savia que viaja a través de las raíces, ¿no? Que se nutre. Los otros días allí nos acompañaron, y cosa que agradecemos, las autoridades de Chajarí y de la provincia, como en el caso del senador Piana, Juan Caprotti, que hizo mucho también, el intendente don Pedro Galimberti, gente que después, amigos, vecinos de otras localidades, de Santa Ana, de Villa del Rosario, de San Pedro, de San Ramón, gente que se hizo eco de Mocoretá, y ni hablar de Miguel Cúnel, Luciano Cardoso, Manuel Mesa, que estuvieron esto, como mi hermana Betty, que nos hemos movido para pedir autorización a todo lo que tenía que hacerse con esto, ¿no? Y estando allí en esa reunión, con Manuelito, mi hijo, y demás amigos que estaban todos allí, recordé una letra de don Martín Castro, que fue un poeta el autor del Huérfano, la letra esa que tantos chamameceros la han grabado, ¿no? Y marcó un antes y un después en la poesía rebelde a nivel gauchesco, ¿no? Don Martín Castro. Y una vez don Martín Castro le escribió al patrón de él, que le hizo como una broma, porque tenía errores de ortografía en la misiva que le mandaba desde el campo, mandándole las novedades a la ciudad, ¿no? Entonces él le escribió una carta que se llama Carta al doctor Agüero, pero es larga, pero voy a recordar 2 décimas, que dice: recuerde, doctor Agüero, que usted era un mozo estudiante, yo solo era en ese instante un muchachito boyero. Mientras usted con esmeros estudiaba de abogado, yo le cuidaba el ganado rodando entre los cardales.
supe las 5 vocales cuando era un hombre casado. Mientras usted maravillas, estudiaba todo el año libros de todo tamaño útiles como semillas, yo no tuve una cartilla en mi edad de colegial, y cuando surgió triunfal su talento de gran hombre, yo aprendí a poner mi nombre con la impresión digital. De esa raíz, para que alguien se pueda desarrollar en la ciudad, tiene que haber el respaldo absoluto de la materia prima que sale del campo argentino, y esa gente no tiene más que el amor por la vida, por la naturaleza, por los animales. Muchas veces repetí que cuando un caballo muere, la familia rural está de luto, porque ese caballo nació y creció como los gurises, nos llevaron a la escuela, fueron el pan cotidiano en la mesa, y cuando ese caballo por viejito por ahí muere, nosotros estábamos de luto en serio, llorábamos semanas enteras, extrañábamos verlo en el potrero o a la mañana ir a buscarlo. Entonces, nosotros no estamos para nada de acuerdo con el maltrato animal, somos gente de familia, tenemos gurises que crecen al amparo de los animales, no somos cómplices del maltrato animal. Mismo en los festivales donde uno va, vive levantando la voz y tratando, como decía mi hermana, de eliminar esos cánceres que a veces están, esos trasnochados, esos desubicados que a veces también maltratan a un animal. Uno está también combatiendo eso, pero que vengan a avasallar nuestras costumbres, nuestra forma de ser argentino, que nos dejen vivir como argentinos, que ellos vivan como quieran, que a nosotros nos dejen vivir como argentinos. Es lamentable que todos estos proyectos lleguen al Congreso de la Nación, donde hay mucha gente muy inteligente, sin ninguna duda, pero que desconocen todo esto. Sí. Son los que van a decidir. Y que son los que, por eso nosotros nos respaldamos. Nosotros como provincia, Gustavo, lo dije en varias oportunidades también, a nivel legislatura provincial, estamos bastante como bien representados. O sea, Miguel Piana es un hombre que lleva la voz, Firpo también hizo sus cosas, Gabriela Lena, nos han respaldado. Nosotros tenemos el Día Provincial del Jinete, un 18 de noviembre, en homenaje a aquel gran jinete argentino Horacio René Curuché, y tenemos la bandera provincial del jinete, que la creó don Hugo René Cataño, un hombre de San Salvador, que a través de, también fue aprobada por la Cámara de Diputados y de Senadores. Entonces, se han hecho cosas en beneficio nuestro, pero si esto se presentó en el Congreso de la Nación y sale una ley nacional, federal, tenemos que acatarla. Y entonces vamos a ser muchos los perjudicados, muchos. El país. Esto nos compete a todos los argentinos que comemos carne, que dependemos del campo, y todo la ciudad es una comunión, es un complemento. Esto no estamos aislados. No es la gente del campo contra la gente de la ciudad, ni nada por el estilo. Por eso yo estoy contenta con la reunión, con la convocatoria que hicimos para el sábado pasado, que nos acompañó mucha gente. Tendríamos que haber sido mucho más, porque creo que la gente no entendió que esto viene más allá de los que andamos en el campo. Y bueno, pero ahí estuvimos, y el respaldo a nivel nacional fue grandísimo, así que felices porque el esfuerzo no ha sido en vano. ¿Hay fecha para reunirse con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación? Esta semana será el miércoles o jueves que los recibirá. Estoy esperando la información. A mí me están pasando la información minuto a minuto de lo que acontece, pero también lo lindo que se movilizó el país. O sea, desde La Quiaca a Ushuaia era hermosísimo ver al pie de la cordillera la bandera argentina con esos paisanos congregándose en nombre de la patria. Las planillas, acá se firmaron 11 planillas, 220 personas más o menos firmaron, en Chajarí solamente, después San Jaime, Feliciano, La Paz, Paraná, Paraná también una convocatoria enorme, y eso es para que se declare a través de la UNESCO al gaucho Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Así que con toda esa firma creo que ya estamos a un pasito de eso. Ya se declaró el payador como patrimonio, el arte del payador como patrimonio inmaterial de la humanidad, y eso nos puso muy contentos, así que creo que vamos a ir por esto también. Habría que ver, estimo, cuáles son las intenciones de aquellos que presentan este tipo de proyectos que nos
que nos perjudica a todos como país, ¿no? ¿Qué intenciones tienen? Porque si se puede estar en contra del gaucho, fantástico, eterno en nuestro país, estar en contra del gaucho, eterno. Pero el hombre a caballo hizo este país, el hombre de campo hizo en gran medida este país. ¿Cuáles son las intenciones entonces? Terminar con ellos, con lo que es fundamental para nuestro país. Hasta a veces uno puede pensar que viene desde afuera, de una orden, de un sistema que quiere. Los otros días nos decía un hombre en la reunión de San Justo, un hombre que está muy bien informado, nos decía, vienen por la mecanización del agro argentino. Entonces vos en vez de un caballo usás un cuatriciclo y después te vendo el repuesto. Sí, pero igual va a necesitar el caballo. Claro, pero es muy triste pensarlo de ese lado. Y que nuestras autoridades, nuestros representantes, aprueben eso, es más triste todavía, porque nosotros, la esencia nuestra, como yo te decía, la esencia nuestra, los monumentos, San Martín estaba a caballo, o sea, Artigas, figuras, yo no sé a qué se debe todo esto. Lo que sí que hay un atropello continuo a la forma normal. Yo tuve una educación normal como la has tenido vos. ¿Y qué es la educación normal? Yo tuve un padre que me quiso mucho, que me amó profundamente, una madre que me ama, hermanos que nunca me faltaron el respeto. Vamos a ahondar en eso. Tenemos derecho a pensar normalmente. No quiere decir que la gravedad de un abuso no tenga el derecho de ser juzgado, condenado, pero hoy se le da mucha pantalla a las manifestaciones de los veganos, de las protectoras de animales, de las comunidades gay. Cada uno tiene la libertad de expresarse, pero a nosotros nos discriminan por ser normales, por pensar dentro de una formación. Yo el otro día había movimiento feminista, digo, yo soy femenina, y mi papá fue un excelente hombre, mis hermanos son excelentes personas, mi hijo, mi marido. Entonces yo digo, ¿cómo tengo que pensar? Tengo que ponerme del lado tuyo y aprobar lo que vos estás diciendo para que vos te sientas bien. Yo tengo que decir que yo creo en el hombre y que al hombre le duele tanto como a las mujeres cuando maltratan a una mujer, a los hombres buenos. Acá no es el hombre contra la mujer, es la gente buena en contra de la gente mala, o sea, combatiendo eso. Hay que ser muy cauto, pero nosotros tenemos derechos como los tienen ellos, a expresarnos, a pedir por lo nuestro, y tenemos representantes que tendrán que salir a defendernos, ¿no? Ojalá que así sea, porque en la Cámara de Diputados de la provincia hay un proyecto de ley muy importante que defiende nuestro patrimonio, entre los que están todas estas cosas, y nunca fue tratado. Ojalá que los legisladores se pongan las pilas y empiecen a tratar las cosas. Que lo traten y que vean punto por punto, porque a veces le sacan más de lo que aprueban, y quizás el punto que sacan ellos es el que más nos interesa a nosotros, o el que más precisamos nosotros. Así que solo agradecerle a toda la paisanada que se movió, que no es fácil, a toda la gente que nos apoyó, a los medios, a todos, y yo soy así, yo me expreso como yo siento, y lo que tengo en estas manifestaciones, estos movimientos actuales a nivel mundial, no solamente a nivel Argentina, yo siempre digo, yo nací en el campo, me crié en el campo, tuve una educación autodidacta más que sistematizada, gracias a los grandes maestros que he tenido, que me han abierto las puertas de sus bibliotecas en aquella época para que yo me nutriera de todo eso. Y puedo tener mi mente cerrada, mi corazón abierto a la tolerancia, al respeto al otro, ¿no? Tienen total derecho a manifestarse, pero no avasallando los derechos de los demás. Donde terminan nuestros derechos empiezan los de los demás. Entonces, llegar a un acuerdo, la protectora de animales se puede reunir perfectamente con gente conocedora del tema, con gente avesada en el tema, y bueno, llegar a un acuerdo, pero no avasallar nuestras costumbres rurales, nuestro desarrollo del hombre de campo, de la familia rural, que tiene tanto derecho a la educación, a llegar a un centro de salud de a caballo. El otro día veía una enfermera, no sé en qué parte del Chaco, Santiago del Estero, 30 kilómetros hace para llegar a caballo a una salita de un paraje, ¿no?
Dios mío, si le llega a ver la protectora de animales con esa ley, que se apruebe esa ley, y le pueden estar usufructuando a un caballo a andar 30, el caballo no quiere andar 30 kilómetros. ¿Por qué tenés que usarlo para...? Entonces esas cosas no las entiendo, no las alcanzo a discernir, Gustavo, y vamos a tener que llegar a un acuerdo. Pienso yo que las autoridades a partir de esta semana se van a estar reuniendo con los referentes nuestros y apelamos a la cordura, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Gustavo, por todo. Gracias por estar con nuestras inquietudes. Bueno, esto es lo que nos decía Liliana Salvato. Ojalá que todo esto se revea. Repetimos, respetamos todas las ideas, pero también se pretende que se respete lo nuestro, lo que hace a la identidad argentina, que se respete la raíz histórica, cultural que nos identifique, que se respete al hombre de campo y al trabajador rural, que se respeten las tradiciones nuestras. Que haya otros que piensen distinto no está mal, pero como decía, se puede podar el árbol de distintas maneras, pero por favor, no le quitemos la raíz porque se va a caer. Hasta aquí llegamos, amigos. Un abrazo grande para todos. La semana que viene volvemos. Que sigamos todos muy bien.